Muy buenas tardes con todos los presentes. El día de hoy vamos a dar un tema muy importante, muy interesante, que se trata auxiliar de geriatría. Para todos los presentes, si tienen alguna duda, si tienen algo que compartirnos, pueden sin ningún problema activar su micrófono y poder compartir sus ideas, sus inquietudes. Igual al finalizar de la clase, podemos darnos un tiempito para despejar algunas dudas. Recordándoles que Gerencia Global siempre nos ofrece buenos talleres de cursos, siendo estos de no solamente medicina, también de nutrición, de ingeniería, de veterinaria. Entonces, aquí como estamos compartiendo, van a estar los links, los números, se pueden contactar con ellos y poder sacar su certificado. Bueno, vamos a dar inicio el día de hoy, como ya les indiqué, auxiliar en geriatría. Bien, tenemos que saber que la situación de salud del adulto mayor en el Perú, existen 4 millones, alrededor de 140.000 personas de 60 años a más años de edad, que representan del 12,7% de la población total. En el año 2020 fue el último registro que se hizo en el Instituto Nacional de Estadísticas Informáticas, dando por esto el 36,8% ha alcanzado estudiar un nivel educativo primario, el 26,8% el secundario, el 23% educación superior y el 13,4% no cuenta con ningún tipo de educación. De acuerdo con el tipo de seguro de salud, el 40,8% está afiliado al Seguro Integral de Salud y el 39,1% por el ES y el 62,2% a otros tipos de seguro de salud. Bien, tenemos que saber que la clasificación del adulto mayor en la Organización de las Naciones Unidas ha establecido como un punto de corte de 60 años de edad. Las pacientes de 60 a 60 o 65 años se emplea la distintiva de manera debido a que la edad de jubilación, puesto que es de 65 años, en la mayoría de países desarrollados y el 60 en países en vías de desarrollo. O sea, en nuestro país ya estamos considerados 60 años como la clasificación de adultos mayores, ¿no? Según la Organización Mundial de la Salud, que ha establecido una tabla indicando que de 60 a 74 años tenemos como edad avanzada, de 75 a 90 años como viejos o ancianos y mayor de 90 años, grandes viejos o longevos. Es un poquito feo, ¿no? Llamar a una persona vieja o anciana, ¿no? Por lo general siempre manejamos un adulto mayor o un paciente de la tercera edad. Pero les he puesto esta tabla porque es la que la Organización Mundial de la Salud pues lo ha establecido, ¿no? Bien, ¿qué es la geriatría? La geriatría es una especialidad médica que está dedicada al estudio de la prevención, del diagnóstico, del tratamiento y la rehabilitación de las enfermedades en personas de la tercera edad. La geriatría resuelve problemas de salud de personas ancianas en el área hospitalaria y tanto también en el área de la comunidad. Los pacientes geriátricos se define como aquel que cumple 3 o más de las siguientes condiciones. Generalmente mayores de 75 años, pacientes con pluripatologías relevantes, pacientes que tienen alto riesgo de dependencia, presencia de patologías mentales o acompañadas o predominantes, presencia de problemas sociales en relación a su estado de salud. Cabe mencionar que la adaptación del envejecimiento pues no es una tarea fácil para los adultos mayores y que requiere la área de profesionales que participen
en el cuidado, que se va a caracterizar muy especial base a la vocación o el amor del trabajo que ayuda a este grupo eterario, ¿no? Con valores como el respeto por el otro, la autonomía, la compasión, ¿no? Para brindarles un cuidado más humanizado, ¿no? Comprendamos que son personas que necesitan algún tipo de, un poco más de vocación, ¿no? El propósito de la enfermería gerontogeriatría es ayudar al adulto mayor y a sus cuidadores a enfrentar el proceso de envejecimiento, ¿no? Entendiendo que esto es un proceso natural, fisiológico, que toda persona va a llegar, ¿no? A este. Entendiendo así, ¿no? Que puede haber diferentes fuentes de poder, como es el caso de Miller, que son fuentes de poder de fuerzas físicas, que reservas psicológicas, sociales, donde va a ayudar el concepto del valor a sí mismo, de la autoestima, de la energía, del conocimiento y de la motivación, y sobre todo en las creencias. Los cuidados generales de enfermería van a ser 7, entre ellos el cuidado integral de las necesidades de cada paciente. Recordemos que el hecho de que una persona esté en la tercera edad, no todos van a requerir cuidados especiales, no todo va a depender de qué tipo de patología necesite. Proporcionar alimentos y asistirlos en casos necesarios, tomar sus signos vitales según sea establecido. La movilización y los cambios de posición, ya que es muy importante, ya que pueden estos pacientes, al mantener una sola posición, pueden presentar escamas, ¿no? Proporcionar urinares y cómodos retiros según lo necesite, recordando que ciertos pacientes pueden tener incontinencia urinaria al avanzar la edad. Muchos pacientes pues no perciben esto, simplemente que es algo involuntario, ¿no? Y administrar los medicamentos o soluciones indicadas médicamente, ¿no? El estado de salud de un adulto mayor va a influir en diferentes tipos de factores. Entre ellas va a ser la influencia genética, las habilidades cognitivas, la edad, el sexo, el ambiente, los estilos de vida, la localización geográfica, su cultura, su religión, el estándar de vida, las creencias y las prácticas de salud, las experiencias previas de salud, sistemas de apoyo, entre otras dimensiones, ¿no? Al valorar a un adulto mayor es necesario hacerlo de una perspectiva integral para identificar qué tipo de problema tenga físico, sea psicológico, social, y presentar en ellos y así también a sus cuidadores, ¿no? Porque la información no solamente es para la persona de la tercera edad, eh, es un, es algo muy importante hacia sus cuidadores para que sepan cuál es el manejo adecuado entre estos tipos de pacientes. Entre todos estos, lo que más llama la atención tiene mucho que ver la educación de cada paciente, ¿no? Porque muchas veces hay pacientes que no permiten que otras personas los cuiden y esto pues puede complicar, sobre todo en su salud, ¿no? En su salud y también en su estado psicológico. En cuanto a la ética, son los valores éticos en los que sustenta el cuidado de la enfermería, otorgándoles a los adultos mayores 4 principios básicos y fundamentales, ¿no? Entre ellos tenemos la autonomía, la no maleficencia, la beneficencia y la justicia, ¿no? El auxiliar de enfermería debe de conocer, debe diferenciar desde una perspectiva integral el envejecimiento normal y la situación patológica que pueda presentar el adulto mayor, detectar problemas o desviaciones de salud, plantear diagnósticos o intervenciones, clasificar el sistema de enfermería a utilizar, conocer y aplicar los cuidados básicos de enfermería geriátrica, fortalecer prácticas de autocuidados para los adultos mayores y sus cuidadores. En cuanto a la valoración de los adultos mayores, vamos a tener que la valoración normal durante el envejecimiento, vamos a contar de un paso número 1, que va a ser qué vamos a evaluar.
¿no? Existen muchas dimensiones para valorar al adulto mayor, como ya les mencioné, el físico, las actividades diarias, sus actividades diarias, su estado mental, social y familiar. La valoración física principal que vamos a iniciar va a ser el de los ojos. Observar cómo tiene los ojos el paciente, si los tiene hundidos, si están laxos, lo que se produce una pérdida de las estructuras del soporte del ojo, observar si el paciente tiene resequedad, pérdida del brillo ocular, observar si tiene una formación de arco senil debido a los depósitos de colesterol, hacer reducción del lagrimeo, aumentar la presión intraocular, reducir la reacción pupilar entre la luz y la adaptación de la oscuridad, valorar la necesidad de usar lentes por disminución de la agudeza visual, cerca o lejos, la tolerancia a la luz brillante, los campos visuales, la acomodación de cristalinos, la reducción de la percepción visoespacial, la reducción en las diferentes diferenciaciones entre el verde y el azul, mientras que va a mejorar la percepción de los colores cálidos como el amarillo, ¿no? ¿Por qué es importante? Porque si una persona de la tercera edad no ve, está no vidente, va a ser dependiente, ¿no? Y por ende va a tener muchos problemas a nivel para poder caminar, para poder comer. Entonces, todo es una complicación. Entonces, siempre iniciamos con lo visual, ¿no? Cuando ya vemos que hay un tipo de situación que no lo vemos normal, va a meritar a un especialista, en este caso un oftalmólogo, ¿no? Bien, en cuanto al oído, recordemos que el oído es quien nos da el equilibrio, ¿no? Vamos a valorar la pérdida de la agudeza auditiva, que por lo general, al aumentar de edad, vamos a disminuir la capacidad de audición, ¿no? También la capacidad de percibir, de localizar y discriminar los sonidos, debido a la disminución de las células ciliadas del órgano de Corti, que se da a partir de los 50 años, ¿no? Valorar el control postural reflejo, la reducción de la habilidad de desplazarse en la oscuridad, la prebiasquia, que es decir, que aumenta la intensidad del sonido, la reducción de la tolerancia a los tonos altos, el aumento de la capacidad de reacción de los estímulos, lo cual se incrementa en pacientes mayores de los 70 años. Pero está demostrado que ya con el pasar de los tiempos las personas van perdiendo la agudeza auditiva desde mucho más antes. ¿Por qué? Porque estamos expuestos a, a intensidad de sonido, ¿no? Con todos estos aparatos de AirPod y los auriculares, pues los sonidos muy altos, los decibeles del sonido, con el pasar del tiempo, pues van perdiendo la audición. Eso es generalmente para todos, no solamente para las personas de la tercera edad. Sí que a la tercera edad pues se afina más en la pérdida, pero ya esto ha sido algo progresivo. Valorar el riesgo de caer por pérdidas o de equilibrio y el control postural, ¿no? Como ya les dije, el oído pues es el que nos lleva al equilibrio. Y bueno, pues aquí tenemos que valorar si existen todo este tipo de cosas. También muchas veces, a veces no solamente son este tipo de enfermedades, a veces es algo muy sencillo, que puede ser que no se haya realizado una limpieza de oídos o hay un cuerpo extraño, ¿no? Entonces, todas estas cosas es importante valorarlo porque puede que también este paciente necesite aparatos auditivos. Bien, en cuanto a la boca es la pérdida de los sentidos del gusto por sequedad de la mucosa, ¿no? Por ende va a llevar a la pérdida de apetito. Recordemos que en los pacientes de la tercera edad, este es el problema más principal, la pérdida del apetito, el llevarlos a la anorexia, a la caquexia, y todo este tipo de complicaciones que se pueden dar, ya que va a haber debilidad muscular, atrofia muscular, debilidad de huesos, la reducción de la agudeza de las papilas gustativas, la reducción de sensación del calor o frío, valorar la deglución. Si al paciente se le dificulta con la edad, la reducción de reflejo vómito para valorar así la habilidad de masticación, que va a disminuir con la edad, ¿no? Valorar el deterioro dental por las pérdidas de piezas dentales, ¿no?
que muchas veces estos son los que los pacientes no les va a ayudar a deglutir. Valorar la salud oral son frecuentemente pues, las caries, las enfermedades periodontales, alteraciones de la mucosa oral, los trastornos de la lengua y el aumento de la incidencia de los cambios malignos, ¿no? Recordemos que la salud no solamente es la salud, no solamente es la salud eh, médica, ¿no? También tenemos que saber que la salud bucal es muy importante. La mayoría de enfermedades se dan por la mala higiene. Recordemos que la boca hay sin número de bacterias que pueden llegar a nivel coronario, a nivel de otros órganos. Bien, el otro órgano a valorar es la nariz, ¿no? La nariz es la reducción de los sentidos del olfato por una disminución de la vascularización de los senos paranasales, observar el crecimiento del cartílago nasal, observar si hay hipertrofias de las vellosidades de la ala de la nariz. Recordemos que los pacientes a cierto tipo de edad o cuando tienen algún tipo de enfermedad concomitante, lo primero que hacen es perder el apetito, perder el sentido de oler la comida, de percibirla, rechazo a la comida. El aparato respiratorio vamos a valorar si hay una reducción de volumen respiratorio, reducción de la perfusión periférica, observar si hay aumento del diámetro anteroposterior y rigidez torácica. Si observamos reducción en los movimientos ciliares eficientemente con la tos, podemos observar eso. La reducción de la intensidad muscular, la hipoventilación de los alvéolos con el consiguiente disminución de la tolerancia del ejercicio. Esto pues, lo podemos hacer con un endoscopio, hacer la valoración pulmonar, también hacer la valoración física, ¿no? Porque podemos observar los movimientos del tórax. La reducción de moco producto de la resequedad de las membranas mucosas, lo que se prescribe como infecciones respiratorias. Valorar frente a un cuadro respiratorio a la mecánica de la tos, favoreciendo así que el paciente pues se deshidrate, ¿no? Porque al momento de haber tos hay pérdida de líquidos. Bien, en cuanto al sistema cardiovascular, el aumento de la presión sistólica con un ligero aumento de la presión diastólica, hipotensión ortotáxica, reducción de la frecuencia de gasto cardíaco entre un 30 a un 40% de esfuerzo físico, reducción de la circulación arterial, palpar pulsos periféricos fácilmente palpables, valorar la presencia de insuficiencia venosa, también la insuficiencia carotidia, especialmente en las extremidades inferiores, lo cual aumenta el riesgo de úlceras, estenosis, varices, edemas e inflamación, ¿no? Bueno, ya lo vamos a ver más adelante, pero es muy importante la valoración física, ¿no? Porque muchas veces los pacientes de la tercera edad suelen estar muchas veces sin un tipo de movimientos, dando así cabida a que haya algún tipo de insuficiencia venosa. En cuanto al aparato gastrointestinal, la reducción de la producción de saliva, de ácido gástrico, de las enzimas digestivas, del moco intestinal, hay reducción de la motilidad intestinal debido al envejecimiento neuronal en el sistema nervioso central, cambios de colágeno, reducción del peristaltismo esofágico, reducción de la tolerancia alimentaria, producto de la disminución de la flora bacteriana, valorar el patrón de eliminación, que es el estreñimiento. Los pacientes de la tercera edad sufren de estreñimientos, también de diarreas. Valorar la presencia de incontinencia fecal existente en la sensación de plenitud gástrica precoz, reducción del tamaño del hígado, de la capacidad de metabolizar ciertos fármacos, observar signos de malnutrición y valorar las preferencias y los gustos alimenticios, ¿no? En cuanto al aparato renal, ya va a haber una reducción de la perfusión renal. Debemos valorar la cantidad de eliminación de orina que se da, sobre todo en las noches,
valorar la presencia de signos o síntomas de incontinencia urinaria, valorar la dificultad para iniciar o terminar el chorro de orina en los varones debido a una hipertrofia prostática. En cuanto al sistema reproductor femenino, pues vamos a tener aquí ya el estrechamiento y el acortamiento de la vagina, la reducción de la producción del estrógeno, cambios de la flora, del pH de la vagina, la reducción lubrical vaginal, observar atrofias vulvares, reducción de aclaramiento de vello púbico, observar el aplastamiento de labios mayores y menores, la reducción del tejido mamario volviéndose péndulos, elongados o flácidos, valorar la presencia de vaginitis y valorar las irritaciones a nivel vulvar, ¿no? Recordemos que cuando ya hay el examen físico tiene que ser completo, ¿no? O sea, para el varón tiene que ir a un urólogo y cuando es mujer a una ginecóloga, porque es normal todo este tipo de resequedades, propiamente de bacterias, a veces no el cuidado suficiente, ya que hay veces personas que no lo pueden hacer por sí solas, sino que dependen de otra persona, a veces por el desconocimiento o muchas veces el no amor hacia las personas que necesitan esos cuidados. Por eso es que está denominado que las personas, los cuidadores de la tercera edad, más allá de que sea un oficio, una profesión, tiene que ser una vocación, ¿no? Que debe de cuidar hasta el más mínimo detalle a nivel de salud. En cuanto al sistema, en cuanto al sistema reproductor masculino, la reducción la reducción del tamaño y de la firmeza de los testículos, el aumento del tamaño de la glándula prostática, el aumento del diámetro del pene y de la producción de la testosterona. Bien, en cuanto al sistema musculoesquelético. Bien. Aquí va a haber una reducción de los movimientos voluntarios rápidos, ¿no? Recordamos que ya al aumentar con el paso de los tiempos, no es lo mismo el sistema muscular a nivel de cartílagos, huesos, por eso es importante eh, el uso de medicamentos, tanto como vitaminas, como calcio. Entonces vamos a tener una reducción de la amplitud de los movimientos debido a la rigidez muscular, ¿no? Por eso es importante el fomentar el ejercicios diarios, el caminar, el hacer algún tipo de movilidad, ¿no? La reducción de la masa muscular, no asociándose a la pérdida de fuerza, pero sí dando una reducción de la estatura, de 2,5 hasta 10 centímetros de pérdida de agua del tejido cartilaginoso y un estrechamiento de discos vertebrales. Observar los cambios artrósicos en las articulaciones, reducción y desmineralización de los huesos. Por eso es importante iniciar desde mucho antes, ¿no? A veces escucho personas que ya a los 60 años o ya a los 50 recién quieren tomar algún tipo de vitamina, de colágeno. Entonces, todas estas cosas ya deberíamos empezar a hacerlo desde los 30 años, que está considerado como que desde esa edad llevamos de poco a poco ir envejeciendo, ¿no? Entonces es importante el ácido ascórbico, vitamina C, ácido fólico, calcio, zinc, el magnesio es muy bueno. Entonces, siendo los huesos los más propensos a fracturas, ¿no? Siempre vemos pacientes de la tercera edad con fracturas de cadera. Eso es lo número uno que vemos, fracturas de caderas. También fracturas de hombro, de huesos. Observar las posturas de las flexiones generalizadas que el paciente hace, muchas veces bruscas o lentas, que también empeoran, ¿no? Se inclinan la cabeza y el cuello, los hombros les cuelgan, se acentúan curvaturas dorsales, rodillas, se doblan. Eh, Valorar el uso de una silla de ruedas o bastones cuando ya el paciente tiene debilidad muscular que ya no puede depender por sí solo, ¿no? Siempre es recomendable hacer un tipo de rehabilitación, siempre es importante el ejercicio, como ya les mencioné, el ejercicio está considerado
como lo mejor, bueno, es lo mejor que puede haber porque nos ayuda muchísimo, muchísimo. No solamente cuando ya estamos enfermos, querer hacer algún tipo de ejercicio. El ejercicio no es necesidad de ir al gimnasio, pero lo podemos hacer desde casa, 30 minutos, hacer algún tipo de movilidad porque nos ayuda a nivel de salud, no solamente a los huesos, no solamente a nivel cardíaco, sino también a nivel mental. Muchas de las enfermedades de depresión, de ansiedad, se debe al no tener, al no hacer ejercicios, a no hacer una liberación de oxitocina. El sistema tegumentario, observar la piel, que es más fina, con el pasar del tiempo, la piel es lo que más se deteriora, ¿no? Se floja, destacándose las prominencias óseas de antebrazo. La mayoría de los pacientes cuando tienen un descontrol o que ya van aumentando en edad, lo primero que se les nota es la clavícula. En las pantorrillas, el dorso de las manos, de los pies, la pálida con depósitos de pigmentos, por lo general pecas, observar la resequedad y la descamación de la piel, producto de la disminución de número, tamaño, función de las glándulas sudoríparas, observar la presencia de manchas hiperpigmentadas en las regiones expuestas al sol, observar las púrpuras sencillas, perdón, seniles, observar la presencia de arrugas. Siempre es importante valorar aquí en estos pacientes cuando les sale algún tipo de lunar o algún tipo de algo irregular en la piel, sobre todo cuando es variable, cuando tiene forma irregular. La reducción en el proceso de cicatrización, la reducción del crecimiento de cabello, la aparición de canas, reducción del vello pubiano, axilar. Después del climaterio, la reducción de las vellosidades, el crecimiento de las uñas. Todo esto se da porque a medida que uno va avanzando de edad, los órganos tienden a atrofiarse. En cuanto al sistema neurológico, la reducción de la velocidad de la conducción de algunos nervios, la reducción del sentido del olfato, la reducción del sentido postural, la reducción de la sensación táctil y de la visualización y la sensibilidad de las temperaturas extremas. Valorar el patrón del sueño, que es muy importante. La reducción del rango, la intensidad y la duración de la voz. ¿Por qué valoración del sueño? Porque si una persona, y más las personas de la tercera edad, no descansan lo suficiente, en la Organización Mundial de la Salud está considerada como el índice de sueño, los rangos de sueño son de 7 a 8 horas, ¿no? Por ahí leí que han querido actualizar las 9 horas, ya lo veo un poquito exagerado, pero 8 horas es lo necesario para regenerar, para poder descansar, sobre todo para poder nos va a ayudar mucho también en temas de la ansiedad y de la depresión, ¿no? Cuando una persona tiene insomnio, va a estar una persona depresiva, ansiosa. Bien, la atención de la enfermera en el adulto sano, recordamos que en el adulto mayor sano, va a estar dirigida sobre todo a escuchar a aquel adulto mayor que nos quiere decir, muchas veces nos dirige a la voz al oído del adulto mayor, ¿no? El colocarse al frente a la altura, hablarle despacio, calmado, evitando tonos agudos, fuertes. Hay que utilizar lenguajes sencillos, claros, coherentes, concretos a los requerimientos del adulto mayor. Determinar el plan de cuidados. Es importante controlar los signos vitales, la presión arterial, temperatura, peso, talla. Realizar exámenes físicos detallados, realizar bioquímicas, hemoglobina, revisar anemias, exámenes de orina, realizar exámenes cardíacos, buscar aquellos parámetros normales a identificar patologías, pues con el único fin de informar y pues así poder derivar bueno, al especialista, ¿no? Bueno, en el caso de la enfermera, lo que puede, en este caso, porque es la persona que va a estar más cerca del paciente, es indicarnos, ¿no? Por ejemplo, no, es que el paciente tengo que hablar un poco más alto porque no me escucha. Ah, entonces es un problema de audición. No, es que ella no quiere comer porque le estoy dando la comida. En este caso, la enfermera o el cuidador, ¿no?
o en los casos del médico, cuando ya le pasan el informe del peso, verificar cuál fue la última visita, el peso, entonces irnos guiando por eso, ¿no? El no es que no está orinando, si hay algún tipo de control, si está en hospitalario. Identificar la déficit de autocuidado para determinar cuáles van a ser los planes de cuidados que requiere el adulto mayor. Bien, fomentar los aspectos del autocuidado del adulto mayor siempre va a ser importante, ¿no? Siempre debemos indicarles que dentro de las prevenciones es considerablemente que no conduzcan por la noche, ¿no? Siempre utilizar lentes, los adultos mayores que lo requieran, ¿no? Porque hay personas que, he conocido personas que tienen 90 años y ven súper bien y nunca han necesitado lentes, ¿ya? Tener controles de salud frecuentes, siempre hay que motivarlos a sus familiares o a las personas que estén a cargo de ellos, participar en grupos organizados, el aseo y la higiene, educar en cuanto a limpieza personal, estimular el cepillado de dientes después de cada comida para evitar la litosis y la limpieza de las prótesis. Eso es lo más importante, también la limpieza de las prótesis. Recordemos que existe el acúmulo de bacterias ahí cuando no hay un buen aseo. Bueno, en cuanto a la piel, ¿cuáles son los cuidados básicos de la piel que le vamos a dar a este paciente, no? Lubricar con cremas oleosas, masajear superficialmente las zonas de las articulaciones, hidratar el lóbulo de la oreja para evitar resequedades, plurito en esa zona, que es donde más como hay descamación. Hidratar la piel en general, bueno, como ya les indiqué, cremas lubricantes. Lo más importante es usar protector solar en la exposición del sol. También el uso de protectores solares no solamente en la exposición del sol, también en la exposición de la luz. En cuanto a la alimentación, hay que estimular una ingesta hídrica, ya que el adulto mayor es más susceptible a caer en la desnutrición, porque padecen siempre de diarreas, de vómitos. Bueno, no todos, pero la mayoría de pacientes sí que presentan este tipo de problemas por alteraciones que se producen con la edad en cuanto a la capacidad de dilución y la concentración de agua, ¿no? Calcular el índice de masa corporal, mantener una dieta alimenticia adecuada, estimular la alimentación con una presencia de atracciones de los alimentos, sobre todo el saber y conocer qué tipo de comida le gusta, ¿no? Porque si a una persona no le gusta una comida, más allá de que sea una persona de la tercera edad, no, o sea, no le gusta, no le gusta, no lo come, entonces ya la comida ya va a caer como un castigo, ¿no? Recordemos que ya las personas de la tercera edad suelen, como muchos lo han de haber escuchado, ya como niños. Entonces siempre manejar lo que les guste, lo que sea un poco más llamativo, que sea el momento de comer, eh, sea algo de bienestar. Dar alimentos abundantes en ensaladas, vegetales, frutos, jugos naturales, ya evitar darle una Coca-Cola, frituras, ese tipo de cosas ya no son eh, saludables, ¿no? Una vez a la semana posiblemente, porque una persona también se puede hostigar de todas las semanas comer ensalada, ¿no? Y sacar un poco de la rutina. Apoyar el déficit de la masticación y de la deglución con la preparación de alimentos blandos. Por lo general, ya no darles comidas muy pesadas. Por ejemplo, si un paciente tiene prótesis, le damos a que coma carne o que coma, no sé, algún pan que esté muy duro. Ya muchas veces ya no suelen hacer cambios de prótesis o los que tienen dientes normales. Como hay déficit de calcio, se puede haber ruptura dentaria. En cuanto a las incontinencias, fomentar el buen patrón alimenticio, perdón, fomentar el buen patrón de eliminación intestinal, observar siempre si hay signos de estreñimientos, si existiera apoyar con dietas ricas en fibras, ¿no? Muchas veces el consumo en estos pacientes de temas de fibras les va a ayudar muchísimo en el momento de su defecación, ayudarles con cremas, purés, cosas más ricas en fibras, ensaladas, verduras.
Planificar una educación vesical con la eliminación de orina cada 4 horas, ya que los adultos mayores suelen ser más susceptibles a las infecciones por un aumento de orina residual, ¿no? Educar sobre el uso de ropa interior de algodón, porque está considerado de que no hay mucha proliferación de bacterias cuando utilizan algún tipo de interior de elástico o de látex. Valorar la presencia de signos y síntomas de incontinencia urinaria, educar al adulto mayor y familiares sobre las medidas de sostén para el adulto, ¿no? Con mayores incontinencias, tales como toallas higiénicas, pañales, entre otros, ¿no? La eliminación, tener libre de secreciones en la vía aérea superior, en cuanto a estimular la ingesta hídrica con el objetivo de fluidicar las secreciones, ¿no? Enseñar mecánicamente de la tos efectiva, ¿no? Bueno, las caídas es uno de lo más frecuente que se da en este tipo de pacientes, ¿no? Valorar el riesgo de caídas cuando existe alguna pérdida de fuerza, de tono, de tamaño muscular, evaluar las condiciones ambientales en donde se desenvuelve el adulto, tanto como el baño, el dormitorio, la cocina, la sala, las escaleras, fuera de la casa, cuál es el entorno social también del paciente, qué tipo de actividades hace. También es importante tener una muy buena iluminación, contar con un piso antideslizante, un piso seco, utilizar zapatos cómodos, anchos, bajos, antideslizantes, promover el beneficio de los ejercicios musculares activos, promover la recuperación del mantenimiento postural, vestir al adulto mayor cómodo, fresco, adecuado al clima. Si el adulto mayor ha sufrido de caídas durante los últimos 3 meses, se debe valorar junto con sus cuidadores un programa de educación sistémica, ¿no? Valorar las rehabilitaciones de los pacientes cuando ya han sido sometidos a algún tipo de intervención quirúrgica también. En cuanto a los medicamentos es importante registrarlos, sus nombres adecuadamente, las dosis, el horario de todos los medicamentos recetados, si se encuentran ingiriendo. Hay que hacer una pesquisa de los efectos colaterales, ¿no? Por ejemplo, si el paciente con tal medicamento le produce defecación, si le produce vómito, si le produce irritabilidad muscular. Educar sobre la utilización de los métodos de organizaciones de la administración de los medicamentos. ¿Qué quiere decir esto? Poner todo ordenadamente, clasificar qué medicamentos por la mañana, qué medicamentos por la tarde, evitar que tenga el acceso al medicamento a la mano, porque ya hay pacientes que tenemos que clasificar qué tipo de paciente es, ¿no? Si es un paciente que es autosuficiente, muchas veces ellos saben qué tipo de pastillas le toca. Hay pacientes que ya presentan un tipo de demencia, que lo vamos a ver más adelante o el día de mañana. El día de mañana vamos a ver las enfermedades dependientes, ¿no? Ahí vamos a hablar todas las enfermedades dependientes a los pacientes de la tercera edad, ¿no? Entonces, a este tipo de pacientes ya no podemos dejar medicamentos a la mano ni nada de lo que sea peligro, porque ya ellos no van a valorar si está bien, si está mal, entonces se pueden automedicar y puede haber complicaciones para ellos. En cuanto a la actividad del reposo, indagar sobre la capacidad de desarrollar actividades en su vida diaria. Tenemos que promover las actividades diarias, incentivar el ejercicio moderado según su estado de salud, si se le puede recomendar caminar todos los días, pasando un día, 15, 20 minutos, educar sobre el equilibrio entre la actividad y el reposo, educar sobre los cuidados, utilizar una silla de ruedas, bastones si es que lo llega a necesitar, estimular la comunicación y actividades sociales, eso es muy importante. También vamos a ver el día de mañana los estados mentales, psicológicos y sociales del entorno, que juega un papel muy importante para este tipo de pacientes. Es importante siempre participar del adulto mayor, ¿no? Siempre de su propio cuidado. A pesar de que esté limitado, a pesar de que no lo pueda hacer, siempre es importante
indicarle, participar, aunque sabemos que no lo puedo hacer, pero no hacerlo de un lado, ¿no? También en cuanto al entorno social, no dejarlo de un lado. Bien, ya, en cuanto a evitar siempre el contacto directo con el polvo ambiental, eso es importante porque podemos producirles asma, algún tipo de complicaciones a nivel respiratorio, ¿no? Siempre proporcionar educaciones sobre cuidados, cambios de postura, prevención de úlceras por presión. Bueno, todas estas cosas le vamos a enseñar a los cuidadores, ¿no? Que sepan el porqué y la importancia de los cambios posturales, el porqué de la hidratación de la piel, el porqué es importante que tenga una muy buena ventilación en el lugar donde el paciente está, utilizar siempre métodos de que esté cerca de ventanas, donde pueda ser ventilado la parte donde está viviendo. Ya se recomienda a las personas mayores de 65 años incrementar la ingesta de calcio, como les mencioné, como les mencioné, aquí está. Como les mencioné al inicio, ¿no? El aumento de el incrementar la ingesta de calcio de 105 de 1500 miligramos de calcio por día, reducir el consumo de bebidas que contengan cafeína, prevenir caídas colocando objetos más utilizables en lugar que sean mucho más fáciles y accesibles para ellos. Por ejemplo, colocando, eh, bueno, todo depende también el, la, la situación de recursos económicos de cada paciente, ¿no? Hay pacientes que sí manejan cuando personas ya avanzan de edad, sí manejan el tener una habitación para ellos, lo recomendable, ¿no? Pero no todos los pacientes pueden darse ese tipo de vida, ¿no? Pero aún así no es una excusa, porque si ya sabemos que carece de visión o que se le dificultan muchas cosas, no estorbarles con muebles o complicárseles o ayudarles a poner una silla, una mesa para que puedan tocar y poder caminar. Evitar que transiten por pisos húmedos o resbalosos, ¿no? Utilizar ceras antideslizantes, evitar colocar tapetes en el baño, colocar cintas antideslizantes en la ducha, iluminar los corredores y los baños en la noche. Bueno, en el tema de la ducha sí es importante que lo haga un cuidador, ¿no? Pero como ya les dije, todo depende a qué edad o tanto lo pueda hacer el paciente, ¿no? Pero siempre es recomendable ya a las personas un poco mayores, a pesar de que lo puedan hacer, siempre es importante controlar, porque puede haber una caída y el paciente está inconsciente y no lo vamos a saber. Eh, a ver, me indican por aquí que se acaba de salir vamos a ver. Por favor, ¿me pueden indicar si ven la pantalla? Creo que ahora sí, ¿no? Sí, mis horas sí se ve. Ya, listo. Bueno, tenemos que garantizar la nutrición adecuada, sugerir modificaciones de los hábitos en la dieta de acuerdo a cada paciente, ¿no? Recordemos que hay pacientes de edad que presentan problemas de insuficiencia renal, entonces estos pacientes vamos a controlar mucho la sal. Pacientes con diabetes, vamos a controlar mucho lo que es el índice de alimentos azucarados, ¿no? Que como ya les indiqué, el día de mañana vamos a tener una clase específicamente de eso, ¿no? De cuáles son las enfermedades específicas que se dan en los pacientes de la tercera edad, junto con ellos las enfermedades que pueden conllevar a ansiedad, depresión, demencia, Alzheimer. En cuanto también es importante la ingesta de líquidos, ¿no? Es decir, 1500 cc aproximadamente, siempre y cuando el paciente no tenga restricciones
como ya les indiqué, ¿no? Pacientes también que tengan enfermedades cardiovasculares, no podemos repletar de líquido porque no vamos a querer hacer algún tipo de edema. Bien, entre las úlceras y las escaras, vamos a tener que... Bien, las úlceras por presión van a constituir un tipo especial de lesiones causadas por un trastorno de irrigación sanguínea y de nutrición tisular como el resultado de la presión prolongada sobre una prominencia ósea o cartilaginosa, ¿no? Aún se utilizan términos de úlceras por cúbito, está totalmente errado, equivocado, porque las lesiones no solo se producen por una posición supina, sino también porque los pacientes confinados en sillas de ruedas hacen este mecanismo primordial que es la presión, ¿no? Entonces es preferible denominarlas como úlceras por presión. Ocurre con mayor frecuencia en la edad avanzada, en pacientes que están confinados, están en cama todo el tiempo, están en sillas de rueda, pacientes que están desnutridos, pacientes que están en camas de hospitales por meses, semanas. Comprometido es la conciencia y el mal apoyo familiar. Los sitios más comprometidos, es más del 80% de los casos, siempre se va a dar en el sacro, en las nalgas, en los malleolos, en los extremos y en los talones. Bien, en cuanto a las medidas para prevenir las úlceras por presión, los cuidados básicos va a ser lo más importante siempre cambiar la posición del paciente cuando está acostado, hay que hacerle el cambio cada 2 horas como mínimo, cuando está sentado cada hora, además para así prevenir las úlceras de piel, evitar complicaciones también pulmonares y vasculares. Si los pacientes están encamados, podemos realizar rehabilitación muscular, podemos hacerle ejercicios musculares de piernas, de brazos, ya no hay limitación para ello. Si el paciente permanece acostado en la posición de la cabecera, debe elevársela solo hasta 30 grados, así vamos a evitar deslizamientos y fricción en la cadera. Al realizar los cambios de posición, no arrastrar ni jalar al paciente, porque vamos a poder hacer algún tipo de dislocación. Con la ayuda de otras personas siempre es importante ayudar a que se levante, tener paciencia, hacer posiciones. Es importante liberar zonas de presión, uso de almohadas, en tanto en cabeza, en las piernas, en miembros inferiores, superiores, espaldas, debajo del músculo, cintura. No, es importante también tener un colchones antiescaras, no utilizar flotadores, ya que estos ejercen presión en la área del apoyo, mantener siempre una piel limpia, hidratada, sin fricciones, sin laceraciones. Es importante tener sábanas limpias, tendidas, utilizar jabones suaves, utilizar jabones dérmicos, evitando así que estos pues se vuelvan ásperos, ¿no? Ya les mencioné tener la piel muy hidratada, no utilizar aceites, no utilizar las ropas muy ajustadas y si el paciente utiliza pañal, revisarlo siempre constantemente, ¿no? Así vamos a evitar la humedad, revisar la parte del pañal, siempre poner algún tipo de protección. En cuanto a la alimentación del paciente, en la alimentación del paciente vamos a ayudar, el propósito aquí, el objetivo es que una ingesta que no pueda realizarlo por sí mismo, ¿no? También hay pacientes que lo hacemos por vía enteral o por vía parenteral, ¿no? Bueno, eso es un proceso metabólico que a través del desarrollo va a consistir en la administración adecuada a la dieta de cada tipo de paciente, ¿no? Las necesidades nutricionales de cada una va a ser la necesidad, ¿no? Bueno, entonces, en cuanto a los recursos materiales, de cómo debemos darle la alimentación a un paciente, va a ser los utensilios de lavados de manos, eso es muy importante, lavado de manos antes y después, no solamente para el cuidador, sino también para el adulto mayor, bandejas de dieta, utensilios necesarios para su consumo, toallas,
de protección para el paciente, tipos baberos, eh, sorbetes o pajitas flexibles para que pueda beber con más calma, bandejas y utensilios limpios y que puedan tener los alimentos totalmente amplios, no todos como una sola para el paciente, no debemos darle un tipo de alimentación así. Bueno, dentro de las preocupaciones que vamos a tener siempre es que cuando se alimenta a un paciente incapacitado, no apresurarlo durante la comida, ¿no? Que se tome su tiempo, hay que tener mucha paciencia. Si el paciente está discapacitado al decúbito prono, darle alimentación que pueda masticar con facilidad. Se debe permanecer en cúbito supino y proporcionarle los líquidos con cuidado después de que haya deglutido los alimentos sólidos para disminuir el riesgo broncoaspiración. Recordemos que muchos de estos pacientes suelen fallecer por, por atragamiento de alimentos, ¿no? Por cuerpos extraños. Entonces nunca hay que dejarle la comida ahí, bueno, usted come, usted verá, no. Siempre hay que ver, vigilar. Si es que el paciente lo puede comer solo, lo puede hacer, pero vigilarlo, ¿no? Pero no vigilarlo en forma de guardián, sino vigilarlo en forma de hacer conversa, estar reunidos, conversando, que pueda haber una buena deglución. En cuanto a la técnica, colocar al paciente en posición semisentado, en caso de que no pueda sentarse en la mesa y que esté en cama. Esa es la posición correcta para darle los alimentos, si es que lo puede hacer solo o si necesita la ayuda del cuidador. Antes de que la bandeja proporcione los utensilios, como ya les mencioné, lavar manos, extender la mesilla, colocar toallas, bueno, de protección. Y es importante siempre que administrarle o que él ingiera comidas en pequeñas cantidades, ¿no? Para darle tiempo a que mastique. Si el paciente tiene dificultad para deglutir, bueno, ya le mencioné, ¿no? Pajitas, darles con cuchara, papillas, preguntarle cuando ya está listo para el otro bocado, limpiarle la boca, la barbilla, cuantas veces sea necesario, hacer pausas, que el paciente quiera descansar. Animar al paciente siempre a terminar sus alimentos sin forzarlo, ¿no? Eso es de alentarlo a que no, a que se pueda saciar, ¿no? Sin la necesidad de sobrealimentarlo tampoco, ¿no? Cuando haya terminado de comer, retirar los servicios retirar el servicio, limpiarle la boca, facilitarle utensilios de higiene bucal, dejar que el paciente lo más cómodo posible, hacer anotaciones y registros, dejar constancia en una hoja de enfermería de los problemas que pueda haber presentado el paciente en el momento de la ingesta, ¿no? Esto sí es el momento hospitalario, pero también se lo hace a los cuidadores, ¿no? Hay muchos cuidadores que llevan este tipo de registro, ¿no? En la mañana le di de comer, muchas veces pacientes tienen ya su plan alimenticio, que van a comer esta semana. Entre otras técnicas, bueno, de alimentaciones, ¿no? Más complejas van a ser la nutrición enteral o parenteral, ¿no? Que va a consistir directamente en el interior del tracto digestivo, ¿no? El método más deseable y adecuado para la administración de los alimentos siempre va a ser por vía oral, ¿no? Desafortunadamente no siempre es posible, ¿no? Porque a veces se necesita algún tipo de alternativas, ¿no? Que es la sonda de gastrointestinal o la sonda yeyunal, para pacientes que tienen incapacidad de ingerir nutriciones orales, ¿no? Pero hay este tipo de nutrición tanto enteral como parenteral. En cuanto a la nutrición enteral, además de que mantiene una función intestinal intacta, ¿no? Es menos traumática de, y al momento, ¿no? Se detiene las funciones intestinales, ¿no? Como atrofia de la musculatura intestinal, aumento de la absorción de los endotoxinas, aumento de complicaciones sépticas y sobre todo que es, es menos traumática cuando es a nivel parenteral por temas de sondas, ¿no? Bueno, eso es todo por el día de hoy. Recordarles que el día de mañana vamos a tener una nueva capacitación
de pacientes de adultos mayores, vamos a hablar de las enfermedades propiamente de ellos, que van a ser de dependencia. Vamos a hablar de enfermedades mentales, demencias, Alzheimer, el día de mañana a las 6 de la tarde, ¿no? Recordarles, como les dije al inicio de la capacitación, que bueno, transmitimos en vivo, debajo de las transmisiones en vivo tenemos los números para que puedan contactarse, para que puedan seguir en las redes sociales. No solamente damos clases de capacitaciones de medicina, de enfermería, damos de nutrición, damos de veterinaria, agronomía, ingeniería. Hay una diversa tipos de capacitaciones, ¿no? Bueno, para concluir, estimados, si hay algún tipo de duda, algo que quieran compartir, lo pueden hacer. Tienen el audio libre para poderlos escuchar. ¿Tienen algún tipo de duda? Quizás tengan algún tipo de familiar, algún tipo de paciente que quieran aportar, que quieran decirnos algo. Los escucho. Sin miedo, sin miedo. Podemos conversar, no solamente que sea algo que les produzca nervios o estrés, que quieran compartir algo, quieran eh, participar, los escucho. Vamos, sin miedo, los escucho. Estamos aquí para aprender, para capacitarnos, para tener algún tipo de salir de dudas de algo. Yo también quisiera escuchar qué puedan decir, qué puedan aportar, qué han... Bueno, chicos, estimados, si no hay más que decir, me voy a despedir, volviéndoles a recordar que el día de mañana tenemos una nueva capacitación a las 6 de la tarde. Vamos a hablar sobre las enfermedades dependientes en pacientes de la tercera edad. Vamos a tener también temas eh, a nivel, a nivel de demencia, Alzheimer. Vamos a hablar un poco de la depresión, cómo se da, el entorno social de ese tipo de pacientes. Bueno, sin nada más que decirles, les agradezco muchísimo por su tiempo. Gracias por comunicarse con las líneas directas que han podido llegar a cabo su capacitación el día de hoy, recordándoles que pueden sacar su certificación, que es lo más importante para ustedes, y sin nada más que decirles que tengan unas muy buenas noches. Hasta luego, gracias. A ver, aquí hay un mensaje, vamos a ver qué alguien ha dicho Gracias, nuevo. Miss, hasta luego. Hasta luego, los veo el día de mañana y gracias.